todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Tenemos un Dios de lo imposible. Viviré por lo que veo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a volver a decir que no vivimos por las circunstancias, sino por Dios, quien es todopoderoso. Dice: viviré por lo que veo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Bien, y ahora solamente aquellos que lo crean van a decir: creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Otra vez. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en vos, Jesús, y en tus promesas, Señor. Bien, y vamos a aplaudir, a ver, así. Su gloria cubre los cielos y la tierra
se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Y la tierra se llena de alabanza. Tu resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Vamos a decir que Él es nuestro Rey. Mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, Todopoderoso reina. mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey, mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Qué alegría, qué gozo cantar, que pronto vendrá. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque pronto vendrás. Hola, amada iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué gusto saludarte nuevamente. Es mi deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo a una iglesia, la iglesia de Filipos, una iglesia que estaba atribulada. Y el consejo del apóstol Pablo es: no estén afanosos por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con todo ruego, con toda acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Aquí estamos de vuelta comunicándonos por este medio. La verdad que no esperábamos que sucediera esto, pero bueno, las novedades que ha habido en nuestra región, en nuestra ciudad, con respecto al avance del coronavirus en algunas personas, nos ha llevado a que tengamos que hacer esto de nuevo. No es grato para nosotros, no lo hacemos con placer, pero sí creemos y entendemos que necesitamos guardar y cuidar la iglesia, y especialmente guardar el testimonio de la iglesia en la ciudad. Amamos nuestra ciudad, queremos cuidar nuestra ciudad, y por esa razón hemos decidido este fin de semana no tener la reunión de forma presencial, sino hacerla
de forma virtual. Una de las cosas que me llamó la atención en este tiempo es que por alguna razón, vaya a saber por qué, hay como un temor generalizado, temor en la gente, no quiere salir, no quiere abrir sus comercios, no quiere ir a hacer las compras, pero lo que más me llamó la atención es que este temor ha alcanzado a algunos creyentes. Y la verdad que esto como pastor me llama mucho la atención y no quisiera en este día ponerme como juez. Yo sé que las emociones a veces son difíciles de controlar y los pensamientos son difíciles de controlar. Por esa razón yo quisiera aprovechar esta meditación breve para darte 3 consejos en particular para que tengas en cuenta en este tiempo. En primer lugar, quiero decirte y recordarte que el temor no viene de parte de Dios. El temor no viene de parte del Señor. El temor es enemigo de la paz, es enemigo del razonamiento lógico, es enemigo de las buenas relaciones, no viene de parte de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que nos inundemos del amor de Dios para que todo temor sea quitado de nuestras vidas. El temor nos paraliza, el temor nos desenfoca. El temor nos hace olvidar de las promesas de Dios e inclusive nos hace olvidar de quiénes somos. Por eso la palabra de Dios, el Señor al escribir su palabra se encargó de que por lo menos haya 365 veces la palabra no temas, una para cada día del año. Algunos dicen que hay mucho más de 365, pero el Señor nos dice una y otra vez, no temas, no temas, no temas, no temas, y esa palabra es para nosotros. No temamos, no temamos. Así que en primer lugar, reconocer que el temor no viene de Dios. Así que debemos de quitar el temor de nuestras vidas, orar, clamar al Señor, pedirle que su Espíritu Santo nos llene para que el temor se vaya de cada uno de nosotros. En segundo lugar, y que tiene que ver con esto primero, es recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos su tesoro, somos su novia, estamos en las manos del Señor. Debemos de recordar de que somos hijos de Dios y que por lo tanto, por ser hijos de Dios, tenemos un montón de privilegios que el resto del mundo no puede disfrutar. El Señor está con nosotros, el Señor nos cuida, el Señor nos protege, Él está cada día de nuestras vidas atento a cada uno de nosotros. No andamos por este mundo sin rumbo y bajo las circunstancias que determinen los sucesos que nos rodean. No, nuestras vidas están en las manos del Señor. El cuidado del Señor está sobre cada uno de sus hijos. Hay innumerables cantidades de promesas en la palabra de Dios que nos recuerdan de que somos sus hijos y que nuestro papá, nuestro amado papá nos cuida, que no hay nada que se escape de su voluntad para los que amamos al Señor. Y lo tercero que quiero recordarte, que es muy importante recordar en este tiempo, es que seguimos siendo iglesia. Somos la iglesia del Señor, somos la luz y la sal de esta tierra. Somos los que alumbran en medio de la oscuridad, somos los que tenemos una palabra de ánimo para el desanimado, somos el que está levantando el nombre del Señor en medio de la incertidumbre. No nos olvidemos que somos iglesia. Y la pregunta que yo haría sería, ¿y qué pasa, pastor, si alguien de nuestra comunidad, si un familiar, si alguien cercano, si un vecino se enferma de esta peste, de esta enfermedad? ¿Qué deberíamos hacer? Y yo digo, qué buena oportunidad para demostrar de que somos iglesia, qué buena oportunidad para cumplir de forma presente y enfática lo que la palabra de Dios nos insta que hagamos, que amemos al Señor por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué buena oportunidad si alguien de nuestra comunidad necesita de nuestra ayuda, necesita que lo acompañemos, que le demos ánimo, que le cuidemos, que le demos provisión para cada día, pero para que cuidemos sus hijos. Sería una oportunidad fantástica para nosotros como iglesia. Y no es que estamos deseando que esto ocurra, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer como iglesia si esto ocurriera. Una oportunidad para que como iglesia podamos amar a nuestros hermanos, cuidarlos, protegerlos, sabiendo de que la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que recordá estas 3 cosas. No temas, porque Dios está con nosotros. Somos hijos de Dios y estamos bajo su cuidado. Y en tercer lugar, seguimos siendo iglesia. Si alguien en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, necesita recibir del amor, del cuidado, de la misericordia de Dios, aquí estamos nosotros, la iglesia del Señor, para hacer presente el amor del Señor, abrazándolos, amándolos y cuidándolos como el Señor nos ha
mandado que hagamos. Quiero leerte un salmo para finalizar esta breve meditación. Dice el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busquemos al Señor para ser librado de nuestros temores. Dice el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre, la mujer, el niño, el joven que en Él confía. Me despido con esta oración que está allí en el libro de Números capítulo 6. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de la presencia del Señor en tu casa. Dios te bendiga. Ahora escucha esta canción que quiero que meditemos en lo que dice esta canción y que la repitas toda la semana, ¿sí? Dios te bendiga y nos vemos en estos días. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo
porque descuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Hola iglesia, ¿cómo estás? Que Dios te súper bendiga. Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente y poder compartir juntos la palabra de Dios. El título o la reflexión de este día se llama Amor que no me dejarás. Así que déjame que te pueda compartir un himno que quiero compartírtelo y que lo puedas escuchar y después vamos a desarrollar el mensaje de este día. Dice así: oh amor que no me dejarás, oh amor que no me dejarás. Descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás. Y en lo profundo de tu amor más rica al fin será. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, con fe te entrego el corazón, seguro de encontrarme en ti. Más bello resplandor, dice este hermoso himno, más bello resplandor, oh gozo, que al ver venir a mí quitaste todo mi dolor. Tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana yo lo sé. Sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús, mi Salvador. Así termina este hermoso y precioso himno. Y el autor de este himno se llama George Matheson, conocido generalmente o más conocido como el predicador ciego. Fue un ministro escocés y escritor de varios himnos que nació por allá el 27 de marzo de 1842. Matheson no fue el único hijo de ese matrimonio, sino que tuvo otros hijos este matrimonio. Pero Matheson, por gracia divina, por así decirlo, nació con un problema en su vista. Y ya a la edad muy temprana dice que no podía ver con claridad. Así que inclusive en el colegio Matheson tenía que buscar esos lugares cerca de las ventanas donde el resplandor pudiera entrar y poder ver con mucho más claridad. Así que así comenzó Matheson su vida y comenzó a estudiar, comenzó a esforzarse en sus estudios. Fue tanto el esfuerzo que terminó sacando un magisterio en filosofía y como si fuera poco, él entendió que necesitaba estudiar también teología y siguió sus estudios y se recibió con una maestría en teología. Pero Matheson casi dice la historia que a la edad de los 20 años aproximadamente ya había perdido casi toda su vista. Y también dice la historia que Matheson tenía una novia y su novia lo terminó dejando diciendo que ella no podría estar con una persona que casi ya no podría ver, había perdido su vista y lo que para Matheson fue un golpe súper duro. Pero ahí estaba, él lo conocían como con un espíritu muy optimista, una persona llena de fe que le daba para adelante todo el tiempo.
Así que su hermana, una de sus hermanas, decidió voluntariamente acompañarlo y era como casi aquella persona que escribía todos sus sermones, escribía sus himnos. Y dice la historia que también su hermana tuvo que estudiar latín, tuvo que estudiar hebreo, tuvo que estudiar griego para acompañar a su hermano. Así que Mattison, después de terminar todos sus estudios, estuvo trabajando en distintas iglesias, estuvo colaborando con distintos pastores, hasta el punto que fue pastor principal en una de esas iglesias. Y así fue Mattison creciendo y desarrollando su ministerio. Dice también la historia que la reina Victoria en una oportunidad en el año 1885 lo invitó a predicar y el sermón que Mattison compartió se llamaba La paciencia de Job. Dice que fue tanto el impacto que causó en el corazón de esa mujer y de los oyentes que la reina mandó a escribir el sermón de Mattison y a publicarlo en distintos lugares. Así que Mattison siguió desarrollando su ministerio y lo conocían como el predicador ciego. Pero dice que en una oportunidad su hermana ya estaba de novio, su hermana, aquella persona que lo acompañaba en todas las oportunidades y era casi su mano derecha en todos los sentidos. Su hermana se había puesto de novio y ya estaba por casarse y llegó la noche de la boda donde se casó y había una fiesta y estaban todos sus familiares en ese lugar y Mattison decidió quedarse solo en otro lugar. Y en ese lugar, estando solo, él sintió nuevamente en su corazón esa sensación de soledad, esa sensación de frustración otra vez. Y dice que en ese momento, en esa mezcla de frustración y dolor o de fracaso, sintió dentro suyo que el Espíritu Santo le estaba hablando, sintió dentro suyo estas palabras del himno que les pude compartir. Oh amor, que nunca me dejarás. Y dice Mattison, él mismo dice que salían esas palabras de adentro de su corazón y no podía contener lo que Dios estaba haciendo en su vida. Por eso titulé el mensaje de este día, oh amor, que nunca me dejarás. Así que la historia de Mattison, en realidad lo que quiero compartir es que la usé como una ilustración de ese amor de Dios que jamás lo abandonó y en algún punto tampoco a nosotros nos va a abandonar. La historia de hoy que voy a compartir con ustedes quizás no es tan parecida, pero el amor de Dios sí es el mismo, que envuelva esta historia, envuelve el amor de Dios en su infinita soberanía y misericordia, con un condimento especial que tiene que ver con el nuevo llamado, con recordar ese llamado de parte de Dios a estas personas, de parte de Jesús hacia estas personas y recordarles el propósito que tenía con sus vidas. Así que esa es la historia que usé como ilustración para poder compartirte en este día. También quería decirte que estuvimos hablando ya hace unos meses con los jóvenes sobre algunos temas interesantes. Estuvimos hablando de llamado, estuvimos hablando de convicciones, estuvimos hablando de santidad, de unidad y también de la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Hace un tiempito atrás comenzamos algún tipo de serie que la titulamos Antes del Estruendo y también pudimos ver todos estos elementos que les compartí recién como santidad, oración, unidad e inclusive frustraciones también. Y tiene que ver con esta historia que voy a compartirles en este día, una historia bastante compleja y a la vez apasionante. Pero déjame decirte que esta semana que pasó tuve la oportunidad de hablar, de escuchar a distintas personas con distintas luchas, por supuesto, distintos procesos, pero con algunas cosas en común o con algunos factores en común, como por ejemplo la soledad, el fracaso, el temor, inclusive la depresión. Y ese sentimiento de frustración absoluto. También pude ver y notar entre algunos de ellos. Pero algo que hablábamos inclusive con estas personas, con alguna de ellas también, algo que compartíamos juntos, era que a la hora de leer los evangelios, a la hora de poder ir a los evangelios y ver las historias de Jesús, podemos ver cómo Jesús es el que toma la iniciativa de ir a buscar a esa familia o a esa vida totalmente destrozada, literalmente destrozada, agobiada o deprimida, y vemos cómo Jesús hace todo absolutamente nuevo y puede renovar sus vidas y darle nuevas oportunidades. Eso es lo lindo y eso es lo bueno, que cuando uno lee la palabra de Dios vemos que son hombres y mujeres comunes y corrientes, pero con un propósito divino de parte de Dios para sus vidas. Así que la historia que voy a compartirte hoy, me gustaría que busques tu Biblia, me gustaría que busques ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 21.
mientras vos lo buscás, yo quiero comentarte algunas cositas sobre este libro, sobre este evangelio. Juan es el joven, el discípulo más joven del resto de los discípulos y escribió este hermoso evangelio un tiempo después que Mateo, Marcos y Lucas hayan escrito los suyos, conocido como los evangelios sinópticos. Y es como que Juan viene no a suplementar, sino a reafirmar, por así decirlo, a seguir reconociendo la deidad de Jesús. Este evangelio es extraordinario, trata de asuntos profundos de la vida, pero a la vez usa un estilo directo y sencillo. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre, y también nos demuestra o nos enseña la función del Espíritu Santo, del Paracleto, de nuestro Consolador. También habla cosas como el nuevo nacimiento, ahí en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Juan mismo dice que Jesús era el Verbo hecho carne, caminando entre nosotros, entre otras cosas que Juan nos enseña en este apasionante evangelio. Pero la historia que quiero compartirte el día de hoy se encuentra en el capítulo 21. Capítulo 20 de Juan pareciera ser que está casi terminado el libro y dice casi ahí en los últimos versículos, y te lo voy a parafrasear, dice: y todas estas cosas se escribieron para reconocer o para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y sigue diciendo: y no alcanzarían los libros del mundo entero para poder escribir todas las cosas que Jesús había o hizo o realizó, y pareciera ser que ahí termina el evangelio. Pero de repente comienza el capítulo 21 como un epílogo, como casi un cierre absoluto de este evangelio. Pareciera ser que se desprende como un apéndice ahí para poder volvernos a recordar algunas cositas que Jesús hizo. Y vaya qué cositas, porque eran cosas sumamente extraordinarias las que hizo Jesús en este capítulo. Así que me encantaría que podamos leer el capítulo 21 juntos, pero antes, déjame que te pueda compartir un pensamiento y teneme paciencia porque quiero hacer la introducción al mensaje con esto que te voy a leer también en este día. Dice así: el horror terminó cuando bajaron el cuerpo de la cruz. Cesaron los gritos, se calmaron los espíritus, se disipó el miedo. Apenas una guardia en el sepulcro por las dudas. El poder, la religión y la política ya estaban ocupados en otros asuntos más importantes. Pero la pregunta sería: ¿habrá resucitado? Después de su muerte se les apareció no como un espíritu, sino como una persona viva con su cuerpo todavía lacerado. 2 veces lo habían visto, hablaron y estuvieron con él solo 2 veces. Pero todavía estaban muy confundidos, estaban cansados, alucinados, quizás con miedos. Los días en Jerusalén habían sido vertiginosos y terribles. Ninguno de ellos terminó de comprender totalmente o cabalmente el significado del sacrificio de su maestro. Es casi razonable que olvidaran o borraran de sus mentes sencillas y confundidas la circunstancia insoportable de haber visto con vida a su maestro después de la muerte. Y es también comprensible que quisieran volver a ser lo que eran antes, hombres simples, hombres y seres humanos o seres humanos del montón. De los 12 discípulos eran 7 en esa tarde o en esa tarde-noche que se juntaron a orillas del mar de Galilea, conocido también como el lago de Tiberias. Ahí estaban Simón Pedro, su hermano Andrés, Tomás, Natanael, los hermanos Zebedeo, Jacobo, Juan y otro. Así que, sin más preámbulo, me encantaría que podamos leer juntos el capítulo 21. Yo te lo voy a leer en una versión NTV, así que me gustaría que puedas leerlo juntos conmigo. Dice Juan capítulo 21, versículo 1, dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraron allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Versículo 3, Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y quiero que, si estás acostumbrado a subrayar o a remarcar, me gustaría que remarques o anotes en tu anotador esta frase: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás.
Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Versículo 5, les preguntó Jesús y les dijo, amigos, en otra versión dice hijitos, pero en esta versión dice amigos, ¿pescaron algo? Es una pregunta que Jesús les estaba haciendo. No, contestaron ellos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 7 dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Versículo 9 dice, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a las brasas y pan. Versículo 10 dijo Jesús, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense, dijo Jesús, y desayunen conmigo. Pero ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces le dijo Jesús, alimenta a mis corderos. Versículo 16, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez o le preguntara, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer todo lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Versículo 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos y podamos orar en esta oportunidad, o en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. Señor, gracias por esta oportunidad de poder predicar tu palabra, de poder poner tu palabra. Nosotros creemos como tus hijos que tu palabra es tu voz, Señor, y es la misma ayer, hoy y por los siglos, Señor. Así que desde este lugar enviamos tu palabra a cada corazón, Señor. Tú sabes qué hacer en cada corazón. Tú conoces cada pensamiento. Tú conoces cada vida, Señor. Que mientras sigamos predicando tu palabra, haya sanidad, haya liberación, haya restauración, Señor. Haya un nuevo llamado, Señor, y nueva oportunidad, Señor, para tus hijos, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que están compartiendo la reunión. A ti sea siempre la gloria, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Sabes que me gustaría compartir con vos de este capítulo tres elementos, tres momentos importantes, por lo menos para mí, entre tantos que hay? Es un capítulo súper interesante, podríamos hablar bastante, pero solamente quise sacar tres elementos que para mí, casi para mí, son los más importantes. El primero de ellos tiene que ver con la frase que dijo Pedro, volver a pescar o me voy a pescar. Dice Reina Valera, después de esto, ¿no? Termina el capítulo 20 y comienza el 21 y recordemos que los capítulos no son inspirados, solamente es una cuestión de orden, pero dice después de esto, pero NTV dice más tarde, la versión que yo leí dice más tarde. Aparentemente estos hombres, estos discípulos de Jesús decidieron caminar a orillas del mar. No sabemos qué estaban hablando, no sabemos qué estaban planeando.
Lo que sí podemos saber que había algún tipo de desorientación en sus vidas. Su maestro, el que los había elegido alguna vez, el que había caminado con ellos y le había enseñado tantas cosas, ya no estaba como antes. ¿Había muerto? ¿Había resucitado? Era la pregunta que todavía estaba en sus mentes. Solamente 2 veces lo habían visto. Seguramente por esa misma orilla habían caminado en algún momento con Jesús. Y fue ahí donde Jesús los llamó por primera vez, ahí en esa orilla. En Lucas capítulo 5 podemos ver de este primer llamado. En esa orilla habían charlado y planeado tantas cosas, pero hoy se encontraban solos nuevamente. Pero estos 7 estaban juntos. Por alguna razón estaban juntos sin su maestro. Y podríamos suponer que estaban juntos porque no sabían cómo seguir. Podemos suponer que estaban juntos porque todos decidieron volver a la pesca. Aparentemente lo que dicen los historiadores sobre este texto es que la barca que estaba en ese lugar es una barca preparada para la pesca, no era una simple barca o una canoa, estaba preparada para la pesca porque pudieron subir los 7, así que estaban preparadas con las redes y todo eso, así que podríamos suponer que habían decidido esa tarde-noche de volver a lo que eran alguna vez pescadores, simples pescadores de peces. O también podemos suponer que no estaban juntos porque no se animaban a volver al pueblo, no se animaban a volver a sus hogares por la vergüenza que tenían. Su maestro había muerto, no sabían si realmente había resucitado y todo lo que eso conllevaba para ellos, ¿no? O también podemos suponer que solo estaban juntos porque en esos 3 años habían aprendido a ser compañeros, habían aprendido a sostenerse entre ellos a pesar de sus diferencias y estaban dispuestos, aún en esas circunstancias, a acompañarse el uno con el otro. Y yo solamente quiero hacer un paréntesis, y lejos está de mí poder hacer algún tipo de otra enseñanza, sino solamente hacer un paréntesis y pensar en esto, ¿no? Justamente cuando hablaba de este texto pensaba en un versículo muy conocido que es Proverbios 17:17, donde dice: ama al amigo en todo tiempo y es más que un hermano en momentos de angustia. Y yo solamente quiero decirte esto: habrá momentos en nuestras vidas que necesitamos estar solos o sola con el Señor, en cualquier tipo de circunstancia. Pero habrá momentos en nuestra vida que también necesitaremos de esas compañías que están ahí en su silencio, acompañándonos en esa orilla, pateando piedras, por así decirlo, porque estamos esperando alguna respuesta de parte de Dios, y Dios en su infinita soberanía y sabiduría sabe lo que hace, pero ahí nos pones personas para acompañarnos en el proceso de nuestras vidas. Quizás no tienen todas las respuestas porque no tienen que tenerlas, pero sí tienen su compañía y es más que un hermano, como dice su palabra, ¿no? En momentos de angustia. Solamente quería decir eso y cierro el paréntesis de lo que quise enseñar o esta pequeña enseñanza. Ahí estaba Pedro también, quizás el más impulsivo, quizás el más valiente, pero a la misma vez el más cobarde. Dice que suspiró en medio de esa caminata frustrante a la orilla del mar. Suspiró, dice que miró, habrá fijado sus ojos en la barca y ahí dijo: me voy a pescar. Vio las redes y dijo: me voy a tirar las redes. Y ahí también lo acompañaron los demás discípulos. Yo creo en lo personal que esa expresión me voy a pescar o me voy a tirar las redes es una mezcla de emociones encontradas. Había frustración, quizás había decepción, dolor, tristeza, amargura, y esa frase dejaba caer por tierra todos los sueños de ese hombre y también el de los demás. Todo lo que habían planeado, lo que quizás había idealizado, se había derrumbado, y sin mencionar la terrible frustración de Pedro. Recordemos que él había negado a su maestro, había negado a su Señor 3 veces y cargaba con una culpa en su corazón. Ahí estaba Pedro, ahí estaban sus amigos, sus compañeros, en esa tarde-noche a orillas del mar, en la caminata más frustrante de su vida. Pero como dijimos al principio, había un amor que nunca los iba a abandonar. Y quiero hacer la primera aplicación de este punto. Ahora quiero que podamos pensar juntos. Si alguna vez no te sentiste así, si alguna vez no necesitaste estar solo o sola para pensar, inclusive para caminar
Y en esa caminata o en ese pensamiento que tenías, y valga la redundancia, pensaste tantas cosas. Las cosas que no se dieron, las cosas que no se están dando, las veces que lo intentaste y te preguntabas si vale la pena y te replanteás algunas cosas de tu vida. Pero a la vez, o a la misma vez, hay una lucha en tu mente entre lo que Dios prometió en tu vida y entre la realidad que estás viviendo hoy. Vuelvo a repetírtelo. La lucha es entre lo que Dios prometió que iba a hacer en tu vida y la realidad que estás viviendo hoy. Y empezás a buscar quizás aquella vieja red y a mirarla para escaparte de la realidad. Quizás volviendo a querer tirar la red con viejas costumbres, con malos hábitos, o inclusive dejar de creer en los propósitos de Dios para tu vida, pensando inclusive que todas estas cosas pueden aliviar toda esa frustración que llevas cargada en tu corazón. Y mientras yo escribía estas líneas, en mi mente venían un montón de versículos con respecto al amor de Dios. Por ejemplo, Jeremías 31:3, un texto súper conocido, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y también algunos textos súper conocidos como el de Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, que dice que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que ahí están los versículos que quiero compartirte inclusive y recordarte que el amor de Dios se puede estar aún en medio de cualquier frustración y el amor de Jesús te puede ayudar a superar cualquier frustración de la vida. Y volviendo a la historia, dice que algunos eruditos dicen que el volver de estos discípulos a su vieja tarea era como casi volver a sus antiguas vidas normales y comunes. Y quiero recordarte algo. Recordemos que estos discípulos no habían salido de Harvard, no habían salido de ningún instituto bíblico, ni ninguna escuela rabínica. Jesús había ido a buscarlos a ellos mientras se encontraban pescando. Ellos no pudieron elegir a su rabí, sino que Jesús los eligió a ellos, y ahí donde Jesús rompió todos los paradigmas. Jesús fue a buscarlos, fue al encuentro de sus vidas, como lo estaba haciendo en esta ocasión, como leímos al principio. Así que para ellos volver a ese lugar era casi renunciar a todas aquellas expectativas de lo que Jesús haría con ellos, de lo que Jesús les había prometido, de lo que Jesús les había hablado al principio de su llamado. Era como casi renunciar a todas aquellas cosas. Y ahí estaban todos ellos, pensando que esa caminata frustrante iba a disipar el dolor en su corazón. Entonces mi pregunta para este día, mientras charlamos, mientras vos escuchás el sermón o esta reflexión, si habrá alguien así en este día, si habrá alguien que en su corazón se está sintiendo de esta manera, que viene caminando por la orilla ya hace un tiempo y se siente totalmente frustrado, fracasado, quizás no en su totalidad, pero en algunas áreas de tu vida. O quizás algunas personas sienten que le han fallado a Dios, como sentía Pedro por haberlo negado. O que Dios se ha olvidado de vos, se ha olvidado de tu familia. O que estás sintiendo que ha fallado como padre, o como madre, o como esposa, como esposo, o como hijo. Y siente que ya no es más lo mismo que antes. Pero también mientras escribía estas cosas, venían un montón de textos a mi mente. Y por ejemplo, Jeremías capítulo 29, a partir del versículo 11, un texto conocido, dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que déjame compartirte también este texto, porque Dios sabe muy bien los planes que tiene para tu vida. Y si hoy me decís, estoy caminando, estoy pateando piedras hace tiempo, déjame terminar el mensaje para desafiarte en tu corazón. Es el primer punto que te compartí: tirar las redes o volver a aquella vieja vida a hacer lo que hacíamos antes. Lo primero. Lo segundo que quiero compartirte tiene que ver, y lo titulé, nadar lo más rápido posible. Nadar lo más rápido posible. Dice el texto 4, versículo 4 del capítulo 21 de Juan, que al estar amaneciendo, después de estar toda la noche estos hombres sin pescar absolutamente nada, se presentó por tercera vez Jesús,
Nuevamente Jesús entrando en escena en medio de sus frustraciones, en medio de su dolor, en medio de la confusión de sus vidas. Jesús aparece, se hace presente en el momento oportuno y con mucha ternura los llama hijitos o amigos. Imagínate la escena, Jesús apareciendo, dice que son casi 100 metros a donde estaban los discípulos. Jesús habrá gritado, hijitos o amigos, habrá gritado, ¿tienen algo para comer? Y ellos apenas podían ver algo y le dijeron, no tenemos nada. Ahora mi pregunta, ¿por qué Jesús le preguntaba si tenían algo para comer si sabían que no tenía nada? Bueno, para mí, el no tener nada es poder tenerlo todo con Jesús. Ni siquiera tenían fuerzas, no habían pescado nada, pero tampoco tenían ganas de seguir estando en ese lugar. Y lo que quiero decirte es que justamente esa era la idea de Jesús. Jesús se aparece en el momento oportuno, donde ya ellos habían perdido sus fuerzas, donde la frustración y el fracaso estaba a su nivel máximo. Aparece Jesús para que en la nada misma Jesús pueda hacer el milagro más extraordinario de sus vidas. Y que no era solamente la pesca milagrosa, sino el recordarle su llamado, el recordarle que Jesús los seguía amando. Ellos respondieron, no tenemos nada. Jesús le dice, tirad la red a la derecha, y ellos obedecieron sin dudarlo. No sé por qué, porque en realidad ellos podrían haberle dicho, mirá, hemos tirado la red toda la noche y no pescamos nada. Sin embargo, tiraron y después de obedecer, sucedió nuevamente el milagro, como aquella vez en Lucas capítulo 5, donde también lo llamó de la misma forma. Y después de la obediencia y el milagro que ellos vieron, ahí alguien se dio cuenta que el que estaba en la orilla era Jesús. Y el discípulo amado le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y este Pedro, como siempre impulsivo, sin dudar si resistiría tantos metros para nadar, se ciñó la ropa y se tiró al agua. Yo me imagino a Pedro tirándose de la barca, habrá nadado como nunca antes en su vida. ¿Y qué habrá pensado este hombre mientras nadaba? Seguro que quería abrazar a Jesús, quería pedirle perdón por aquella actuación tan cobarde que tuvo de negarlo y de pensar en abandonarlo todo. La expresión es el Señor del discípulo amado, es una expresión totalmente teológica y más que suficiente para que aquellos hombres se dieran cuenta que Jesús nunca, jamás los había abandonado, y especialmente Pedro se diera cuenta que Jesús los seguía amando y que fue a buscarlo nuevamente. Ahí estaban, encontrándose con su Maestro, con su Señor nuevamente. Aplicación de este segundo punto. Evidentemente Jesús no estaba desinteresado o ajeno de sus frustraciones o de sus imposibilidades, la de sus discípulos. Tampoco lo hace con nosotros, tampoco lo hace con nuestras vidas. Él se les aparece cuando estaba por amanecer y cuando la noche ya estaba más oscura y ellos estaban sin fuerzas, cuando parece que ya no había solución, cuando parece que había que guardar las redes y seguir sumando fracasos o frustraciones en la vida de ellos, cuando pareciera ser que Jesús no tenía ni idea del tiempo que hace que estaban estos discípulos en ese lugar. Como también vos podés pensar que Jesús pareciera ser que no tiene ni idea del tiempo que venís caminando, el tiempo que tenés en la barca tirando las redes con tus fuerzas y que no estás sacando nada, obteniendo ningún resultado de lo que estás esperando e inclusive estás sin fuerzas. Bueno, es ahí donde Él aparece y nos dice, volvé a intentarlo, volvé a tirar la red. Dice el versículo 6, vuelvan a tirar la red a la derecha, y así lo hicieron. Pero ¿qué habrá pasado por la mente de ellos cuando este hombre se les apareció y les dijo, tiren la red nuevamente? Quien les estaba diciendo, tiren la red a la derecha, era la misma persona que había vencido la muerte. Era la misma persona que había levantado de la muerte su vida. Era Jesús, el Hijo de Dios, el dueño del universo. Estaba en ese lugar, en la orilla, diciendo, tiren la red a la derecha. El mar tuvo que obedecer, los peces tuvieron que obedecer. Y ahí estaban, Jesús encontrándose con sus discípulos, como en este día se está encontrando con nosotros. Yo no sé si te encontrás caminando por la orilla o si ya estás
en tu barca, si estás a 200 metros, a 100 metros o estás muchos más metros mar adentro. No sé cuánto tiempo hace que llevas dentro de la barca tirando tu red, cansado de intentarlo tantas veces. Pero puedes decirme, Pablo, estoy cansado, lo he intentado muchísimas veces. Bueno, quizás lo intentaste siempre a tu forma, a tu manera, y estás orando y estás leyendo la palabra, pero inclusive hoy te encontrás vacío quizás o frustrado sin esperar, sin recibir ninguna respuesta. Y te preguntás, ¿dónde está Jesús? ¿En qué momento de esta historia o de esta etapa de mi vida Jesús se aparece en la orilla para poder volverme a llamar o a demostrarme que me sigue amando? ¿Dónde se encuentra el propósito en todo esto? Bueno, lo cierto es que para estos discípulos tampoco sabían de qué se trataba en su totalidad. La frustración de la situación había nublado el propósito en sus mentes. Y vuelvo a repetirte esta frase: la frustración de la situación había nublado el propósito de sus mentes. Y eso es lo que hace a veces en nuestra vida, la frustración nubla el propósito en nuestra mente. Jesús de en serio les había dicho que no los abandonaría. Jesús de en serio les había dicho que el propósito en sus vidas era real. Jesús de en serio les decía que tenía planes con sus vidas. Solo que era necesario pasar por esa frustración antes de todo lo que iba a venir. Antes de Hechos capítulo 1, versículo 8. Antes de Hechos capítulo 2. Había que pasar por una batalla más. La batalla del fracaso y de la frustración. Pero esa batalla ya estaba ganada. Jesús estaba con ellos. Jesús no los había abandonado. Jesús los seguía amando como la primera vez. Aquellos hombres, dicen los textos, que no conocieron a Jesús cuando se les apareció o se les presentó. Algunos dicen que podría ser por la neblina, otros dicen porque era demasiado oscuro y no se veía bien. Pero otros dicen que ninguna de las veces que se presentó después de haber resucitado era fácil de reconocerlo. Lo cierto es que estos hombres, después de su obediencia, de echar nuevamente la red, reconocieron a Jesús. No solamente el milagro, sino que reconocieron a su Señor, la expresión teológica por excelencia. Él no era solamente el Maestro, era el Señor. Quizás hoy te puedes, después de escuchar esta reflexión, puedes tomar la decisión de volver a tirar la red una vez más. De poder volver a ser obediente una vez más, o quizás de saltar de tu barca y correr o nadar, mejor dicho, hacia los pies de Jesús otra vez. Porque si es Jesús quien te está hablando en esta reflexión, si es el Señor quien te está hablando, no hay nada por discutir, porque hoy esta palabra es para tu vida. Dios conoce tu corazón. Y si tenés ganas de tirar esas redes viejas y saltar de la barca y nadar lo más rápido posible para tener ese encuentro con Jesús, hacelo. No pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad. Lo otro que sucedió fue que cuando Juan reconoció que era el Señor, dijimos que Pedro se ciñó la ropa y se tiró al agua. Tampoco sé, como decíamos recién, si te animás a saltar de la barca, pero quiero decirte lo que te dije recién, la decisión siempre es tuya. Jesús está en ese lugar esperándote nuevamente para recordarte todas las cosas que te prometió al principio. Así que dice la historia que en el momento que se dieron casi cuenta que era su Señor, su Maestro, creo que habrán suspirado. Yo quiero que imagines, a mí me gusta usar mucho la imaginación. Juan se dio cuenta, el que se dio cuenta que era el Señor era Juan. El que se tiró del agua fue Pedro. Los que remaron la barca llena de peces hasta la orilla fue el resto. Yo creo que mientras uno iba nadando, mientras el otro había quedado atónito de que era el Señor, y mientras los otros iban nadando, levantando las redes llenas de pescados, habrán suspirado, habrán recordado todas aquellas palabras que Jesús le había dicho que no los iba a dejar solos. Las dudas comenzaron a irse, los miedos comenzaron a disiparse, al igual que la neblina de aquella mañana, y como si fuera poco,
Jesús vuelve a demostrar sus atributos de siervo. Lo estaba esperando con el mejor desayuno de sus vidas. Un tiempo de comunión, un tiempo de preguntas y quizás un tiempo de silencio, pero también un tiempo de risas o de unidad como los días anteriores. Ellos estaban entendiendo que fue necesario esos días tan complicados, que fue como una preparación para lo que vendría, un tiempo nuevo, un tiempo lleno de desafíos, un tiempo lleno de aventuras, quizás con luchas también, por supuesto, pero dentro de los propósitos que Jesús te había dicho a vos y a mí que iba a hacer. Yo me imagino esa charla en esa mañana, ese tiempo de comunión, ese tiempo de silencio, de preguntas, de miradas. Ese tiempo que Jesús quería pasar con ellos es el mismo tiempo que Jesús desea pasar con nosotros. Último punto. La nueva oportunidad. Dicen los textos que mientras desayunaban o terminaban de desayunar, Jesús miró a los ojos de Pedro. Este seguramente no podía mirarlo fijamente todavía. Y en esta escena junto al mar, el amanecer, Jesús condujo a Pedro a través de una experiencia que iba a remover la nube de aquella negación. Pedro lo hizo 3 veces lo había negado, 3 veces le preguntó a Jesús si lo amaba. Cuando Pedro contestó afirmativamente, Jesús entonces le dijo que debía apacentar a sus corderos. Una cosa es decir que amás a Jesús, pero otra es que la verdadera prueba radica en la disposición para seguirle. Vuelvo a repetírtelo. Una cosa es decir que amás a Jesús o que amamos a Jesús, pero otra cosa es que la verdadera prueba de mi amor en Jesús radica en la disposición de poder seguirle y poder servirle. Pedro se arrepintió y ahora Jesús le pide que dedique su vida para él. La vida de Pedro cambió cuando al fin supo quién era Jesús. Su ocupación de pescador de peces no era lo que él tenía que hacer. Jesús lo volvió a buscar para convertirlo en pescador de hombres. Pedro era perdonado. Su relación con Jesús empezaba a cambiar y era reivindicado, por así decirlo. Y comprendió el significado de las palabras de Jesús acerca de la muerte y de la resurrección. Jesús le preguntó, como dijimos recién, 3 veces si lo amaba. Y quiero que me prestes atención un poquito más, ya estoy terminando. La primera vez Jesús le dijo, ¿me amas más que a estos? O inclusive más que a todo lo que estás haciendo, más que volver a tirar la red, más que subirte a la barca, más que dedicarte a la pesca. ¿Me amás más que a toda esta vida, Pedro? Eso es lo que Jesús quizás le estaba diciendo en esa mañana y lo que nos está preguntando a nosotros. Y la palabra que usa Jesús en el original es la palabra ágape, que significa un amor autosacrificial. Verdaderamente, Pedro, ¿estás dispuesto a amarme? Esa era la pregunta que Jesús le estaba diciendo. La segunda vez Jesús se centra solamente en Pedro y le dice, ¿me amas, Pedro? Y vuelve a usar la palabra ágape, un amor autosacrificial. La tercera vez Jesús le vuelve a preguntar si lo ama, pero esta vez usa la palabra fileo, que significa afecto, afinidad, amor filial. Jesús le estaba preguntando a Pedro, ¿verdaderamente vas a ser mi amigo, Pedro? ¿Verdaderamente estás dispuesto a jugarte por mí una vez más en tu vida o de en serio en tu vida por mí? Jesús no aceptó las respuestas de Pedro, que eran respuestas precipitadamente rápidas y quizás superficiales y apuradas. ¿Por qué no lo aceptó Jesús? Porque Jesús sabía hasta dónde tenía que llegar en el corazón de Pedro. Pedro tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús lo confrontó. Y acá quiero hacer la última aplicación de este punto. ¿Qué responderíamos si Jesús en este día nos vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas más que a todo lo que estás haciendo? ¿Verdaderamente me amás con ese amor autosacrificial? ¿Me amás de en serio? ¿Estás dispuesto a jugarte por mí? ¿Estás dispuesto a tener convicciones firmes por mí? Y mucho más en estos tiempos.
¿Cuál sería nuestra respuesta en este día? Con todo lo que eso significa. ¿Estaríamos dispuestos a amar a Jesús pase lo que pase? En una oportunidad dice que algunos fariseos, queriendo tentar a Jesús, le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Lo mismo es para nosotros, amar al Señor por encima de todas aquellas cosas que quieren tomar el primer lugar en nuestras vidas. En pocas palabras, Jesús a Pedro lo estaba reivindicando, y estas 3 preguntas lo volvían a comisionar a Pedro para amar, para cuidar y para proteger a la iglesia que iba a comenzar allá en Hechos capítulo 2. Y después de todas estas cosas que habla con Pedro y con los demás discípulos, le vuelve a decir: sígueme, como aquella vez o la primera vez que lo fue a buscar. La palabra sígueme en esta historia, en este capítulo, tiene una connotación interesantísima, que sería charla para otro momento. Pero es lo que Jesús nos está diciendo en este día. Sígueme. Después, verdaderamente, si aceptamos el desafío de amarlo al Señor verdaderamente. Quiero concluir el mensaje. Vuelvo a repetir los puntos que tocamos. Dijimos la frase volver a pescar o volver a tirar la red, que significa no volver a nuestra vieja vida, por así decirlo, de no pensar en las frustraciones o los fracasos que nos han golpeado en estos tiempos, que Jesús sigue teniendo ese amor por nosotros. Número 2, de poder nadar lo más rápido posible, si es que tomamos la decisión de meternos en nuestra barca y volver a esos viejos pensamientos y estar ahí frustrados o fracasados, que Jesús está en la orilla llamándonos una vez más y necesitamos tomar la decisión de tirarnos otra vez y de ir nadando hacia donde está Jesús, porque Él no se cansa de nosotros. Y lo tercero, hablamos de una nueva oportunidad y de poder jugarnos en amar verdaderamente a Jesús. El amor de Jesús es un amor que nunca nos dejará. Es un amor tan genuino que no está dispuesto a dejarnos de la misma manera que nos puede encontrar. Te lo vuelvo a repetir. El amor de Jesús es tan genuino que no está dispuesto a dejarnos de la misma manera que nos pueda encontrar. Que si volviste a pensar o a hacer aquellos viejos hábitos o tenés esos viejos pensamientos que están llenos de recuerdos frustrantes, te animo a que te lances, como dije recién, de la barca y nades los más rápidos hacia Jesús. Y ya no pienses que fracasaste, ya no pienses que Dios se olvidó de tu vida, ya no pienses que le fallaste a Dios por haberlo negado quizás de alguna manera. Pensá que en este día, que en esta mañana Jesús nuevamente vino a reivindicarte, nuevamente vino a darte una nueva oportunidad, a levantarte y a recordarte que es Él quien te vuelve a llamar, como aquella primera vez o tu primer amor con Jesús. Así que es tu decisión. Yo ya la tomé. Ahora es tu decisión en este día o en esta mañana de volver a recordar ese llamado tan lleno de amor. Y como dijimos al principio, amor que nunca me dejarás. Que Dios te súper bendiga. Te mandamos un abrazo. Nos vemos.